el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 21 de agosto, día 233 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es fe en medio del dolor inexplicable. Hoy entramos a uno de los relatos más conmovedores de toda la Biblia. La historia de un hombre que lo tenía todo y de pronto lo perdió todo en cuestión de días. El libro de Job nos enfrenta con una pregunta incómoda pero también necesaria. ¿Qué hacemos cuando la vida duele sin explicación? ¿Qué pasa con nosotros cuando lo que Dios hace no tiene sentido? La fe se vuelve más real cuando no depende de lo que entendemos, sino de a quién confiamos. Job perdió bienes, perdió hijos, perdió salud, hasta el ánimo de su esposa, pero nunca perdió la convicción de que Dios seguía siendo digno de adorar y que Dios tenía el control de todo. Nuestra adoración nunca debe estar condicionada a lo que Dios haga, sino debe estar fundada en quien Dios es. Por ahí te cuento que tuve muchos inconvenientes para grabar este episodio y ya desarrollando el tema me di cuenta por qué eran tantos problemas y tantas pruebas. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Job capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 26. Primera de Corintios capítulo 14, versos del 1 al 17. Salmo 37, versos del 12 al 29. Y Proverbios capítulo 21, versos 25 y 26. El Salmo de hoy nos recuerda que vamos a ver a los malvados que parecen prosperar, pero el Señor es el que sostiene la mano de los justos. Así que hoy vamos a aprender que la prueba nunca es el fin, es el escenario donde tu fe puede brillar con más claridad. Y de eso se trata el testimonio que quiero contarte el día de hoy. Es de Solange desde Ecuador. Ella me escribe y me dice: querida Wendy, hoy quiero contarte mi testimonio. Esta mañana me levanté y dije, es hora de hacerlo. Durante mucho tiempo viví angustiada por deudas, sin trabajo, con un vacío enorme en mi corazón. Soy mamá de 3 hijos, divorciada, y en plena pandemia falleció el papá de mis hijos. Me quedé sin empleo, con una deuda en el banco por una maestría y con la angustia de ver a mis hijos sufrir. Eso empeoró mi situación interna. Y aunque ya hace 4 años me volví a casar, seguía sintiendo que me ahogaba. En silencio llegué a pensar en el suicidio. Dios hace las cosas perfectas y en mi vida trajo a mi esposo. Él es tranquilo, yo soy alborotada, pero aún así sentía que no estaba bien. Este año mis 2 hijas se fueron a trabajar a Estados Unidos y mi hijo se independizó. Me quedé más sola que nunca. Un día encontré tu podcast y entendí que esto era lo que yo necesitaba. Recuerdo que estaba sola en la casa y te escuchaba y de pronto doblé mis rodillas y le dije al Señor, ya no aguanto más, ayúdame. Desde ese momento, mi alma dejó de sentirse ahogada. Como tú dices, los problemas no desaparecen, pero la carga se vuelve más ligera. En diciembre conseguí trabajo y aunque el salario es pequeño, lo acepté porque sé que Dios tiene algo mejor para mí y lo dará en el tiempo correcto. Sigo con deudas, pero sé que las pagaré. A mi esposo, antes de la pandemia, le detectaron un melanoma múltiple, cáncer en los huesos. Se hizo un autotrasplante de médula en Colombia y gracias a Dios el seguro le cubrió el 100%. Después de un tiempo, el cáncer regresó y ahora necesitaba otro tratamiento. Y tras un tiempo de incertidumbre, nuevamente el seguro cubrirá todos los exámenes y el tratamiento completo. Hoy puedo apoyarlo, darle fuerzas, pero ya no desde la desesperación, sino confiando en que todo está en las manos de Dios. Sé que con su ayuda podré seguir cambiando lo que debo cambiar. Pongo la vida de mis hijos, la de mi esposo, la mía en sus manos y vivo confiada en que Él siempre nos cuidará.
Le agradezco porque a pesar de que me alejé de Él, Dios nunca me abandonó, me esperó con paciencia. Hoy doy gracias porque me quitó de la mente todo pensamiento de suicidio y porque sé que Dios toma las riendas de mi vida. Sé que la vida de mi esposo, de mi familia y mi vida están en las manos de Dios. Yo confío en que Él obrará. Como dice Deuteronomio, no tengo miedo, tengo fe en que Dios lo sanará. Querida Solange, nosotros también creemos contigo y sabemos que Dios siempre cumple lo que promete. Acompáñenme todos en una oración. Señor, gracias porque aún en medio del dolor inexplicable, tú sigues siendo nuestra roca, nuestra salvación, nuestra ayuda, nuestro proveedor, aquel que siempre está con nosotros. Ayúdanos a no culparte en medio de las pruebas, sino a continuar adorándote, a seguir viviendo en integridad, a seguir confiando en ti. Que cada lágrima sea una semilla de confianza, que cada tropiezo sea una oportunidad para ver tu mano que nos sostiene, que nos acompaña, que nos ayuda siempre. Gracias por levantarnos, gracias por estar junto a nosotros. Gracias Dios porque tú no te has olvidado de cada uno de tus hijos que constantemente ora. Yo te pido que tú les des respuesta a esas oraciones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. No te distraigas, porque hoy Dios quiere hablar a tu vida. Comenzamos. Yo quiero pensar que el episodio de hoy va a estar espectacular, porque no se imaginan la cantidad de imprevistos que he tenido para grabar el episodio. Según yo, estaba ya avanzada en la lectura, ya iba por más de la mitad y el micro dejó de funcionar. He tenido que agenciármelas, gracias a Dios. Mi hermana tenía por ahí un micrillo. De repente no suena igual, pero nada va a impedir que continuemos con nuestra lectura del día de hoy. Ya que hoy comenzamos con un nuevo libro, el libro de Job. El libro de Job, el autor es desconocido. Algunos dicen que posiblemente fue Job, si no, no le hubiera puesto su nombre, ¿verdad? Algunos han sugerido que pudo haber sido Moisés, otros Salomón, otros Eliú. El propósito de este libro es demostrar la soberanía de Dios y lo que significa tener una fe verdadera. Este libro examina la pregunta, ¿por qué sufren los justos? Yo creo que es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en una o varias partes de nuestra vida. Ahora, les pido que estén muy atentos porque Job es el primero de los libros poéticos de la Biblia hebrea. Algunos creen que fue el primer libro de la Biblia el que se escribió. A través de su contenido, nosotros obtenemos más información sobre la manera en la que opera Satanás. Se dice que los sucesos probablemente ocurrieron durante el periodo aproximadamente en el 2000 y 1800 antes de Cristo. Los árboles se quiebran como si fueran palillos de dientes, o se arrancan del suelo, o salen volando en el aire. Los techos de las casas se despegan enteros y se los lleva el viento. Las casas se derrumban, los automóviles se dan vuelta como si fueran un juguete. Las olas destruyen la playa e inundan la tierra. Un huracán arrasa y destruye todo lo que encuentra en su camino. La furia incontrolable son los cimientos firmes. Sin embargo, esos mismos cimientos aún se pueden usar para reconstruir lo que la tormenta se llevó. En cualquier edificio, los cimientos son esenciales. Deben ser lo suficientemente profundos y sólidos para soportar el peso de la estructura, junto con las presiones. De manera similar, los cimientos de la vida de la gente determinan su estabilidad ante las dificultades que se presenten. Lamentablemente, muy a menudo, los cimientos son construidos con materiales de baja calidad y cuando llegan las pruebas, las personas se desmoronan. El libro de Job relata la historia de Job, un hombre de Dios que fue puesto a prueba. Su vida está llena de prestigio, de posesiones, de familia, pero de repente fue agredido por todos lados, arruinado, desmantelado hasta sus cimientos. Sin embargo, ya que había edificado su vida en Dios, él resistió. Es una apasionante historia de alguien que va de la fortuna a la miseria
Y nuevamente, la fortuna. Es un tratado teológico acerca del sufrimiento y también de la soberanía de Dios. Es un cuadro de fe que perdura. Al leer nosotros el libro de Job, escudriñamos nuestra propia vida y también examinemos nuestros propios cimientos. Asegurémonos de que estamos cimentando para Dios. Si en algún momento tú lo pierdes todo, excepto a Dios, nosotros podremos decir, Dios es suficiente. Con Dios yo tengo todo lo que necesito. Sin Dios no tengo nada. Job era un próspero granjero que vivía en la tierra de Uz. Tenía una familia grande, muchos sirvientes, miles de ovejas, de camellos y de otros animales. Un día, el acusador, o sea, Satanás, se presentó ante Dios diciendo que Job confiaba en Dios únicamente porque era rico y todo le salía bien. Entonces, fue allí donde comenzó la prueba más grande de fe de Job. A Satanás le fue permitido matar a los hijos, a los sirvientes, a los pastores y a los animales de Job, pero él siguió confiando en Dios. Yo una vez leí un libro de James Dobson que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. En realidad solamente Dios sabe exactamente por qué las cosas suceden de la manera que lo hacen. Por lo tanto, debemos someternos a su soberanía al leer este libro de Job, seguir el ejemplo de Job y decidir confiar en Dios pase lo que pase. Teniendo la prueba que tengas, pasando por un momento de repente muy difícil en tu vida, decide confiar en Dios pase lo que pase. Con eso en mente, comencemos con nuestra lectura del libro de Job. Job, capítulo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Uno de los miembros de la corte celestial llegaron a presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Todos lo sabemos. Nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas
y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores, caldeos, robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job, capítulo 2. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente a presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las buenas cosas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita, y Zofar, el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas, en señal de dolor. Entonces, 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Job, capítulo 3. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad y que se pierda aún para Dios en las alturas, y que ninguna luz brille en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se encuentre entre los días del año, ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría. Que maldigan ese día a los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las estrellas en la mañana de ese día permanezcan en oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre y por haberme dejado nacer
para presenciar toda esta desgracia? ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos gloriosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto? Como a un niño que nunca vivió para ver la luz. Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte. Donde no hay guardias que los maldigan, el rico y el pobre están allí y el esclavo se libera de su dueño. Oh, ¿por qué dar a luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que un tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades. No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Hoy comenzamos una de las secciones más impactantes de toda la Biblia, el libro de Job. Job vivía en la tierra de Uz, probablemente en la región de Edom, al sureste de Israel. Era un hombre respetado, la Biblia nos dice íntegro, era próspero. El texto lo describe como alguien intachable, de absoluta integridad, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Job era un ejemplo de fe. Sin embargo, este hombre de carácter ejemplar fue expuesto a una prueba que parece inexplicable, perderlo todo en cuestión de horas, en cuestión de días. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué Dios permite pruebas en la vida de personas que le son fieles? Lo primero que debemos saber es que las pruebas revelan la motivación de nuestra fe. En el capítulo 1, vemos a Satanás retando a Dios, donde le dice, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, ¿será que Job ama a Dios por quien es o solo por lo que recibe? La prueba tiene un propósito y es revelar la autenticidad de nuestra fe. Muchas veces la prueba no viene para destruirnos, sino para mostrarnos a nosotros mismos de lo que estamos hechos. ¿Hasta cuándo resistimos? La fe que no ha sido probada no puede ser confiable. En tu vida también puede que el día de hoy estés enfrentando momentos difíciles, donde todo lo que tenías se tambalea. Un trabajo que perdiste, una relación que termina, la salud que se resquebraja, no solamente de repente en ti, sino en los tuyos. Y en estos momentos, Dios nos pregunta, ¿me seguirías amando aunque no entiendes lo que te ocurre? Vemos en el verso 6 de Job 1 que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, de Dios, y también el acusador, Satanás, vino con ellos. Entonces el verso 6 nos introduce en una escena sorprendente, la corte celestial, que era un concepto familiar en el Antiguo Oriente, donde los reyes se rodeaban de consejeros y también de embajadores. Y aquí vemos algo similar, pero en la dimensión espiritual, los hijos de Dios, los seres celestiales, comparecen delante del Señor y entre ellos aparece el acusador. Y quiero que lo remarques bien en tu Biblia. La Biblia dice el acusador Satanás. La palabra Satanás en hebreo significa literalmente adversario, acusador legal. Su función es levantar cargos, sembrar la duda sobre la integridad de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta ahora? Eso hizo con Job.
Le dice en el verso 9. Pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. ¿Te das cuenta? En otras palabras, Dios, tu siervo, solo te sirve porque le conviene, porque lo has prosperado, porque lo cuidas a él y a su familia. Y aquí aprendemos que el enemigo no siempre llega con tentaciones evidentes. Muchas veces llega con acusaciones sutiles que buscan quebrar la confianza entre Dios y nosotros. La estrategia del enemigo no es tanto destruirte, sino convencerte de que Dios no es digno de confianza. Pero ¿qué sucede con Job? Job era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. A pesar de todo lo que le sucedió y de sus muchas pérdidas, verso 22 él dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. En el mismo capítulo, Job pierde su ganado, sus criados, sus riquezas, hasta sus hijos. Humanamente, es lógico quebrarse, enojarse, culpar a Dios por esa situación. Sin embargo, el verso me sorprende, el verso 22. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y aquí está el contraste. Mientras Satanás lo acusaba en la corte celestial, Job se negó a acusar a Dios en la tierra. Esta es una lección poderosa. Satanás acusa. La fe defiende. Mientras el enemigo dice, mira, él fallará. Dios espera que tu fe diga, aunque no entienda, yo sigo confiando. Aunque Dios hasta ahora no me bendiga en esto que le vengo pidiendo, yo seguiré confiando. La fe más pura no busca respuestas fáciles. Busca permanecer en Dios, aunque no las haya. Cuando algo malo nos ocurre, lo primero que pensamos es, ¿por qué Dios permitió esto? Y ese es el juego de Satanás. El mismo juego que intentó con Job, sembrar una duda en la mente de Job sobre el carácter de Dios. Y lo mismo es lo que hace con nosotros hoy en día. ¿Por qué Dios ha permitido que esto le suceda a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué Dios ha permitido que me suceda a mí esto? Job nos enseña que la fe verdadera no busca culpables en Dios, sino un refugio en Él. La duda siempre va a gritar, Dios, ¿dónde estás? Pero la fe también va a hablar, Dios mío, aún aquí estás conmigo. Quiero que te imagines en un tribunal humano, en una sala. Un fiscal se levanta para acusarte, exagera tus errores, intenta demostrar que tu fe es interesada, pero tu defensa no está en tus palabras, sino en tu confianza en Dios como juez justo. Eso fue lo que ocurrió con Job. Mientras el fiscal lo señalaba, Job eligió no volverse contra su juez, sino adorarle. La próxima vez que algo difícil te ocurra y que sientas la tentación de decir, ¿por qué Dios me hizo esto? No culpes a Dios. Más bien, busca tu fortaleza en Dios. La adoración de Job es increíble. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la estrategia que desarma al acusador. Yo necesito hacer una pausa y orar en este momento. Señor, gracias, porque aunque el enemigo nos acusa, tú eres nuestro defensor. Ayúdanos a no culparte en medio de la prueba, sino a confiar en tu amor. Como Job, podamos mantenernos íntegros y declarar que tu nombre sigue siendo digno de alabanza. Aun cuando no entendemos todo lo que vivimos, decidimos no culparte. Decidimos confiar en ti. Decidimos no escuchar la voz de Satanás que nos dice que tú nos has abandonado en esta prueba. Nosotros seguimos confiando en ti. Nosotros tenemos nuestros ojos fijos en ti. Sabemos que esto es una leve tribulación momentánea. Es una pequeña prueba. Hoy queremos decirte, Dios, seguimos confiando en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Algo que debemos saber es que las pruebas siempre nos entrenan para un nivel mayor. Job no sabía que su historia era parte de un escenario celestial, pero Dios sí. La prueba era el entrenamiento. Yo creo que lo que hoy tú ves como crisis, en el plan de Dios es tu gimnasio espiritual que va a fortalecer tu fe. Piensa en un atleta. No se le prepara con ejercicios faciales, sino con resistencia, porque se le va a exigir que rinda al máximo. Así es en la vida espiritual. Lo que pesa hoy es lo que mañana te da la fortaleza para sostener tu propósito. El dolor de Job no comenzó en la tierra, sino en una conversación invisible entre Dios y Satanás. Lo mismo pasa con nosotros. A veces lo que nosotros llamamos problema es parte de una batalla mucho mayor. El enemigo no ataca lo que no amenaza. Si tú eres atacado el día de hoy, es porque tu vida incomoda al infierno. Ahora muchos estarán preguntándose, ¿pero por qué Dios permitió que Job fuera probado en su salud? Versos 4 y 5 de Job capítulo 2 nos dicen que entonces Satanás le respondió al Señor: cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Satanás sabía que la pérdida de bienes y de familia era devastadora, pero estaba convencido de que si Job perdía la salud, su fe se derrumbaría. El enemigo ataca donde más duele, porque la enfermedad golpea no solo el cuerpo, sino también la mente, el espíritu. La razón por la que Dios permitió esto no fue para castigar a Job, sino para demostrar que la fe genuina no depende de la ausencia del dolor. Dios confiaba en Job y esa confianza le permitió ser ejemplo de resistencia. Dios no prueba para destruir, Él prueba para revelar lo que ya depositó en ti. Si tú estás pasando el día de hoy por una prueba fuertísima, es porque Dios sabe que tú eres lo suficientemente valiente, lo suficientemente resistente para afrontar esa prueba. La estrategia de Satanás era clara. Te maldecirá en tu propia cara. En hebreo, la palabra maldecir aquí significa renunciar, blasfemar, soltar la fe. Le estaba diciendo Satanás a Dios: Job va a renunciar, va a blasfemar contra ti, va a soltar su fe, se va a ir. El adversario quería que Job diera la espalda a Dios y lo acusara, pero Job entendió algo que nosotros debemos abrazar. La salud es valiosa, pero no es la base de nuestra fe. Nuestra adoración no puede estar condicionada a lo que Dios haga, sino que debe estar fundada en quién es Dios. Y qué importante es tener las voces correctas cuando uno está pasando por una prueba. Porque en el verso 9, la voz de la desesperanza habla por la boca de la esposa de Job. Su esposa le dice: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hay que entenderla. Ella también había perdido a sus hijos, su seguridad, y ahora veía a su esposo cubierto de llagas, sentado en cenizas, y su dolor la llevó a la desesperanza. Esta mujer no tenía fe. Aquí encontramos una lección clave. En medio de la prueba, siempre habrá voces que te inviten a rendirte, a abandonar la fe. Voces que te digan: pero ya llevas años orando por lo mismo. ¿Sigues confiando en Dios todavía? Suelta ya a Dios. No va a pasar nada. La fe no sirve de nada. Estás perdiendo tu tiempo creyendo en un Dios que nunca te responde. Pueden ser voces internas, pueden ser voces externas. El enemigo las usa para que tú olvides que el único refugio en medio de la tormenta es el Dios mismo. Las voces del miedo buscan apagar la fe, pero las voces de fe transforman el miedo en esperanza. Aún con todo, Job le responde a su esposa en el verso 10 y le dice: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Eso no fue una resignación, fue una declaración de confianza radical. Job sabía
que Dios seguía siendo Dios incluso en medio del dolor. Y esta es la cima de la fe. No negar el sufrimiento, pero tampoco negar la soberanía de Dios. Dios puede hacer algo. La fe no elimina tus lágrimas, porque es válido llorar, pero sí cambia el destinatario de ellas. Quiero que pienses en alguien que recibe un diagnóstico médico inesperado. Un cáncer que ya está ramificado, que no se puede hacer nada, una enfermedad crónica, una condición que limita. La reacción natural es enojo, es cuestionamiento. Muchos incluso se alejan de Dios. Pero quienes permanecen como Job descubren un nivel de intimidad y de fortaleza espiritual que la salud plena nunca les habría dado. Así que quiero decirte algo que de repente va a sonar fuerte. Pero recuerda que tu fe vale más que tu salud. El cuerpo es temporal, pero tu confianza en Dios tiene que ser eterna. Reconoce las voces que buscan apagar tu fe y no aceptes consejos que te lleven a renunciar a Dios. Sigue adorando a Dios en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Tu adoración en el dolor es una declaración más poderosa contra el acusador. No le des el gusto al diablo de verte rendido, de verte rendida. Tú eres una mujer valiente. Tú eres un hombre esforzado. Por favor, nuevamente oremos y digámosle a Dios: Señor, ayúdanos a confiar en ti, aun cuando la enfermedad toque nuestro cuerpo o el dolor golpee nuestro corazón. Que no nos dejemos llevar por las voces de desesperanza, sino que mantengamos nuestra integridad en medio de la prueba. Que nuestra adoración, aun con quebranto, sea un testimonio de que tú sigues siendo digno de confianza, que tú tienes todo mi amor, todo mi corazón, Señor. Tú eres mi dueño, tú eres el amor de mi vida. Yo nunca voy a renunciar a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, Job, en el capítulo 3, en medio de su dolor, él maldice el día de su nacimiento, pero nunca maldice a Dios. Su lamento muestra que Dios no se escandaliza con la sinceridad y la vulnerabilidad de Job. Cuando tú no entiendes el dolor, la adoración es el único lenguaje que puede sostenerte. Canta, adora a Dios. Si sabes orar en lenguas, ora en lenguas. Yo creo que Dios permitió que Job llegara hasta este punto porque había un nivel mayor de revelación que él aún no conocía. Más adelante, Job dirá: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El dolor fue la puerta hacia una relación más íntima. Haz de la adoración tu respuesta inmediata. Job se inclinó y adoró. Y yo quiero pedirles a todos que continúen orando por mi sobrina Gracia Navarrete. Querida familia Navarrete, los guardamos en oración. Nosotros estamos orando todos los días por Gracia, pidiendo un milagro. Cierra tus ojos nuevamente. Gracias, Dios, porque las pruebas no son para destruirnos, sino para purificarnos. Ayúdanos a confiar en ti cuando no entendemos, a permanecer firmes cuando todo se tambalea, a adorarte no por lo que recibimos, sino por quien tú eres, Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres bueno con nosotros, tú eres fiel. Sabemos que cada prueba nos acerca más a tu presencia. Te pedimos que en medio de las pruebas tú nos entrenes para vivir conforme a tu propósito. Hoy ponemos todos juntos a Gracia y a la familia Navarrete en tus manos. Te pedimos que obres como solamente tú lo sabes hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu Santo, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela.
La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, y eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconoce la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Ahí nos quedamos en el verso 17. La iglesia de Corinto era una comunidad vibrante en dones espirituales, pero también caótica en su práctica. En el capítulo 12, Pablo explica la diversidad de los dones. En el 13, que sin amor nada vale. Y en el 14, se nos enseña cómo usar esos dones y hacerlo con orden para edificar a la iglesia. Corinto era una ciudad cosmopolita, llena de comercio, de templos paganos, de múltiples idiomas, y allí el hablar en lenguas era llamativo. Pero Pablo recuerda que lo central no es el espectáculo, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo abre este capítulo diciendo que el amor sea su meta más alta, pero también deben desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Y aquí hay una prioridad. El amor es el fundamento. Los dones son las herramientas. Los dones abren las puertas, pero el carácter y el amor las mantienen abiertas. En los versos del 2 al 5, Pablo habla y dice: el que habla en lenguas ora a Dios, edifica su espíritu, pero no siempre edifica a otros. La profecía, en cambio, edifica a toda la iglesia. Pablo no desprecia las lenguas, pero recuerda su propósito. Son válidas en privado, pero la profecía edifica en lo público. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué es una profecía? En la Biblia, profecía es comunicar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo para edificación, para exhortación o para consuelo. Pablo dice, pero el que profetiza fortalece a otros y los anima y los consuela, ¿no? En el verso 3, la profecía no solo es predecir el futuro, aunque puede incluirlo, sino trae dirección, ánimo, corrección, o nos revela de parte de Dios algo para una situación que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento habían profetas como Isaías, como Jeremías, como Amós, que transmitían mensajes de Dios que muchas veces incluían advertencias o promesas sobre el futuro. Eran voces de autoridad que guiaban al pueblo.
en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, la profecía ya no se limitaba solo a los profetas que nosotros conocíamos como oficiales, sino que el Espíritu repartía dones. Y uno de los dones dados para la iglesia era el de profecía. No todos profetizaban, pero cualquiera podía ser usado por Dios en un momento específico para traer una palabra inspirada. Si tú recibes una profecía de otro, guárdala, examínala con la Biblia, que lo que esa otra persona te está diciendo esté de acuerdo a la palabra de Dios, y también compártela con tus líderes espirituales maduros. Si Dios te da una palabra para alguien, compártesela con humildad, sin añadir emociones, sin manipular nada. Siempre todo debe apuntar a Dios y a su palabra. Y si dudas, recuerda que la profecía nunca reemplaza la palabra de Dios. Siempre una profecía va a confirmar o te va a llevar a aplicar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿cómo discernir la profecía y no dejarnos engañar por ahí? Porque hay muchos que se dicen profetas. La Biblia nos advierte sobre esto. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, verso 15. Cuidado con los falsos profetas, porque vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. No toda palabra que suene espiritual viene de Dios. Hay falsos profetas que hablan desde sus emociones, desde sus intereses, incluso influenciados por el enemigo. Entonces debemos tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, y no toda voz espiritual viene del Espíritu Santo. Yo me sorprendo cuando a veces entro a TikTok y me encuentro con una cantidad de gente orando, profetizando, hablando cosas a cualquier persona que se meta a sus vivos. Entonces debemos de tener mucho cuidado a quién le recibimos una palabra y reconocer una verdadera profecía siempre apunta a Cristo. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si una palabra centra la atención en el profeta, en la persona y no en Jesús, cuidado. Porque si te hace depender de un hombre y no de Dios, no es una profecía verdadera. Un verdadero profeta no quiere aplausos, quiere que tu fe se enraíce más profundo con Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 20 y 21 dice, Pablo enseña: no desprecien las profecías, pero pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Eso significa que no debemos aceptar cualquier palabra sin antes examinarla con la Biblia, con oración y con líderes maduros. ¿Cuáles serían esas señales de alerta en un profeta que nosotros estamos en duda? Bueno, si cobra dinero por darte una palabra, yo te aseguro que ese no es un profeta. Si usa el miedo, la manipulación, si no haces esto te irá mal, tampoco es un profeta. Si se contradice con la palabra de Dios, no es un profeta. Si busca protagonismo y control en lugar de buscar servirte, tampoco es un profeta. Donde hay manipulación, allí no está el Espíritu de Dios. Donde hay libertad, ahí sí está el Espíritu de Dios. Así que mi consejo para ti es: no recibas toda palabra sin antes ser filtrada. Ora, compárala con la Biblia, busca una confirmación, porque Dios suele hablar más de una vez por diferentes medios. Siempre consulta con tus líderes espirituales, con tu pastor, con alguien que tú sepas que tenga autoridad y años, muchos más años que tú en la Biblia. Ahora, este pasaje nos enseña que debemos hacer del amor nuestra prioridad. Buscar dones es bueno, sí, pero con el amor como nuestro motor. Orar en privado, en lenguas, porque no todos nos van a entender si nosotros oramos en lenguas. Ora conmigo hoy y dile: Señor, ayúdanos a usar los dones espirituales con amor, en orden, que cada palabra, que cada oración, que cada profecía edifique a tu iglesia y glorifique tu nombre. Danos equilibrio para tener intimidad espiritual y también claridad en el entendimiento, saber qué cosas provienen de ti y qué cosas no. Danos ese discernimiento, Dios, que seamos un pueblo unido en fe, en amor y en tu propósito. Que el amor sea nuestra meta más alta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Salmo 37, verso 12. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Las personas sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quedarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente, aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como flores del campo. Desaparecerán como humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandona a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Hasta ahí. En los versos del 12 al 15 se nos habla de la aparente ventaja de los malvados. El salmista observa cómo los malvados conspiran contra los justos. Pareciera que tienen poder, que tienen fuerza, pero dice, su espada les atravesará el corazón y se les romperán los arcos. El mensaje es claro, el mal no tiene la última palabra. La maldad puede brillar un momento, pero su propio veneno los destruye. Lo que parece una ventaja inmediata para los que hacen el mal es en realidad su sentencia a largo plazo. Yo creo que ellos no se han enterado del Dios que tú tienes. El verso 16 me impresionó porque dice, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Aquí se nos recuerda que la bendición no se mide por la cantidad, sino por quien la respalda. Lo poco con Dios tiene mucho más peso que lo mucho sin Él. Una familia que vive con un salario modesto, pero con paz y con unidad, es más rica que alguien que vive con millones en un hogar roto. En los versos del 18 al 22, el salmista contrasta el destino. Los malvados desaparecerán, pero los justos recibirán una herencia eterna. Dice, el Señor cuida día a día a los inocentes. Es el Señor el que los cuida día a día. Y aquí se proyecta la fidelidad de Dios, que no solo está en esta vida, sino también en la eternidad. La herencia del justo no se reduce a propiedades, sino a un legado espiritual y a vida abundante en Dios. Cuando tú caminas en integridad, estás construyendo una herencia que el dinero no puede comprar. Resalté en mi Biblia los versos 23 y 24, que me gustaron mucho, que dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Esta es una de las imágenes más tiernas de Dios. No promete que nunca tropezaremos, porque tropezamos, pero sí que nunca nos dejará caer en derrota final. Como un padre, cuando le enseña a su hijo a caminar, el niño tropieza, pero el padre lo sostiene de la mano y lo vuelve a poner de pie. Así hace Dios con nosotros. Y por último, los versos del 25 al 29, David, ya mayor, da un testimonio y dice, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición.
Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre. Pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Esta es una declaración de confianza absoluta en la fidelidad de Dios, que no significa que nunca tendremos necesidades, pero sí que Dios proveerá en su tiempo y a su forma. Dios nunca te dejará en déficit si tú inviertes tu confianza en Él. Ora conmigo hoy y dile: Señor, ayúdame a no envidiar el aparente éxito de los malvados, sino a confiar en tu justicia, a confiar en tu fidelidad y a valorar lo poco en tus manos más que lo mucho sin ti. Yo creo, Dios, que tú siempre me das con generosidad. Dirige mis pasos, levántame cuando tropiece y enséñame a dejar una herencia eterna que glorifique tu nombre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 21, verso 25. Por mucho que desee el perezoso, acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. De lo primero que nos habla este proverbio es el deseo sin acción, es el que lleva a la ruina. Y aquí el proverbio confronta al perezoso. No es que no tenga sueños, es que no mueve las manos. Desea, anhela, imagina, habla de repente mucho, pero no trabaja nada. Y aquí vemos un principio claro. El deseo sin disciplina es ilusión. En Santiago capítulo 2, verso 26, que ya lo vamos a ver más adelante, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Yo creo que un sueño sin acción es como un pájaro sin alas. Nunca va a despegar. Y el verso 26 nos pinta otro contraste. Hay quienes viven codiciando y siempre van a querer más, porque nunca se va a saciar esa codicia. Mientras que los justos disfrutan dando. La diferencia no está en cuánto poseen, sino en el estado de su corazón. El codicioso vive en escasez mental. Aunque tenga abundancia material, siempre va a pensar que no tiene. Mientras que el justo, aunque tenga poco, vive en abundancia porque da. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino en lo que das. Hoy lo vemos en la gente que tiene mucho, pero que siempre se queja de que le falta más. Hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y la Biblia dice, el justo en cambio disfruta en dar. Y aquí está el secreto. La generosidad no se vive como una obligación, sino como un gozo. El que es justo da, porque entiende que en el dar se refleja el corazón de Dios. Así que por favor, activa tus manos. No basta con desear un cambio, da pasos prácticos. Vive con propósito, evita la pereza espiritual y también la emocional. Avanza cada día, aunque sea poco. Cultiva un corazón generoso. Dar rompe la cadena de la codicia y abre la puerta a la abundancia de Dios. Vivimos en tiempos de redes sociales y muchos desean tener una vida como la de Instagram, de éxitos, de viajes, de prosperidad, pero pocos trabajan en silencio para construirla. El que codicia se amarga. El que trabaja y da, vive en paz. Ora conmigo y dile: Señor, líbrame de la pereza que roba el propósito y de la codicia que roba la paz. Enséñame a usar mis manos con diligencia, a trabajar, a tener un corazón generoso, a dar, que no me quede solo en deseos, sino que trabaje en tu propósito y que el gozo de dar sea mi verdadera riqueza. Gracias, Dios. Te pido que multipliques todo lo que llega a mis manos. Que cada uno de nosotros sepa que tenemos el poder en nuestras manos de hacer las riquezas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Día 233. Check. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos de Eloísa Acevedo, Oliver Díaz, Lady Martínez, Loreta Castillo, Solange Chacón, Mayra Preciado. Que Dios los bendiga abundantemente, que recuerde sus oraciones. Y les regalo Deuteronomio capítulo 7, verso 9, que dice: Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Muchísimas gracias. Y también quiero compartirles algo muy especial para mí.
después de un año entero de trabajo junto con mis hermanas, hoy, 21 de agosto, se estrena en Netflix la película Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2. Es un proyecto en el que le pusimos mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho corazón. Y lo más emocionante de todo esto es que es la primera vez que aparecemos en los créditos. Es un sueño cumplido para nosotras que nos llena de gratitud y quiero celebrarlo con ustedes. Así que si ven la película hoy, me cuentan. Y quiero saludar con mucho cariño a los que hoy, 21 de agosto, están cumpliendo años o tienen un motivo para celebrar. Envío un saludo muy especial para César desde Oaxaca, México, quien está celebrando sus 55 años. César, aunque la fecha ya pasó, yo quiero decirte que cada día es un motivo para agradecerle a Dios. Que este nuevo año venga lleno de fuerza, de motivación, de un espíritu renovado. Te regalo el Salmo 92, verso 14. Y también celebramos a Cristina Restrepo en Medellín por su aniversario número 12 junto a Felipe. Felipe quiere que sepas cuánto te ama y agradece a Dios por haberte puesto en su vida. Que el Señor siga guiando sus pasos, fortaleciendo su relación y llenando su hogar con amor, con alegría y con mucha paz. Feliz cumpleaños para mi querida Maricielo de parte de Tito y de Joel. Que Dios te acompañe y te ayude a tomar buenas decisiones. Feliz cumpleaños para Belén Herrera y quiero recordarte, Belén, que no estás sola en esta vida, que tienes a Dios de tu lado. Me alegra tu valentía, tu decisión de no rendirte y le pido a Dios que este nuevo año venga con una fuerza renovada. Y también quiero felicitar a Luis Fernando Aguilar, quien hoy celebra 40 años en Cúcuta. Doy gracias a Dios por tu vida y declaro que este será un año de victoria y de nuevas fuerzas para ti. Te regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. También celebro con mucha alegría a María Andreina Fernández desde Orlando, Florida, quien cumple hoy 32 años. María Andreina, que este nuevo año sea de respuestas, de bendiciones y también de reencuentros. Oro para que Dios te sorprenda con salud, con unidad y que tu matrimonio en diciembre sea un reflejo del amor y de la fidelidad de Dios. Feliz cumpleaños para Melissa Cortés, quien hoy está cumpliendo 35 años en Medellín, Colombia. Melissa, gracias por escuchar este podcast, por caminar con nosotros en este reto de la Biblia en 365 días. Oro para que cada día conozcas más la palabra de Dios. Te regalo Isaías, capítulo 40, verso 31. Feliz cumpleaños para Nisla Noguera, que hoy cumple 39 años desde Venezuela. Hoy celebramos contigo estos 39 años y le damos gracias a Dios por tu vida. Te regalo el Salmo 91. Feliz cumpleaños para Aleiris Norman en Venezuela. Ese saludo llega con todo el amor de parte de tu hija Anaís y de tu yerno Luis Miguel, quienes oran para que el Señor siga llenando tu vida de salud, de paz y también de alegría. Feliz aniversario para mis queridos Erika y Paulino, quien hoy celebran 15 años de matrimonio. Gracias a Dios por su fidelidad en sus vidas y le pedimos a Dios que Él siga siendo el centro de su hogar, el centro de su amor también. Eclesiastés capítulo 4, verso 12 dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Feliz aniversario, Erika y Paulino. Feliz cumpleaños para Beatriz Estrada, quien hoy celebra desde Miami. Yo estoy creyendo que, así como Elizabeth creyó en las promesas de Dios, tu fe también alcanzará la respuesta. El Señor siempre honra a los que esperan en Él y tu milagro llegará en el tiempo perfecto de Dios. Te regalo Lucas capítulo 1, verso 45. Feliz cumpleaños para José Luis Regalado, que hoy cumple 12 añitos y escucha este devocional con su mami María. José Luis, que el Señor guíe cada uno de tus pasos y te bendiga siempre con abundancia. Feliz cumpleaños para Toño Cervantes desde Ciudad de México, que hoy Dios te sorprenda con puertas abiertas, con paz en el corazón y sobre todo con ese trabajo por el cual vienes orando. Feliz cumpleaños también para William Corrales desde Costa Rica, quien está cumpliendo 8 añitos. Hoy celebramos tu vida y le pedimos a Dios que crezcas en sabiduría, en gracia, para con Dios y con todos los que te conocen. Gracias por amar la palabra de Dios. Feliz cumpleaños también para Liz García desde El Salvador. Hoy celebramos tu vida con gratitud a Dios. Él está poniendo orden en ti
y sabemos que estás caminando en el propósito de Dios. Que este nuevo año sea de victoria y de plenitud para ti. Feliz cumpleaños para Ricardo Parrales desde Huazulco, Morelos. Yare te envía un saludo lleno de amor, está orgullosa de ti, agradecida con Dios por los cambios que has hecho en tu vida y aunque estén lejos, siguen aferrados a la promesa, así como Jacob y Raquel. Feliz vida, querido Ricardo, Dios sigue obrando en tu vida. Hoy también celebramos el cumpleaños de Isaac Sebastián Rivera desde Tunja, Boyacá, Colombia. Isaac, que Dios siempre guíe tu camino, te dé sabiduría y tu mamá, Daisy, siempre está orando por ti. Hoy también celebramos la vida de Julio La Paz desde Xalapa, Veracruz, quien está cumpliendo 30 años. Que este nuevo tiempo sea para ti de sueños cumplidos, de nuevas fuerzas y de tener un corazón firme en el camino de Dios. Feliz cumpleaños para Juliana Cassandra Ausique Cruz, quien hoy está celebrando sus 15 años. Que el Espíritu Santo te guíe y que seas una joven firme en la fe, alegre siempre y con la esperanza puesta en Dios. Feliz cumpleaños para Reina Isabel Mendoza hasta Nicaragua, de parte de tu hija desde Miami. Ella dice que aún en la distancia, cada día ambas escuchan la palabra de Dios. Que este nuevo año sea lleno de luz, de alegría, de momentos en los que ustedes sientan el amor de Dios que las une. Feliz cumpleaños a Airelis Norman desde Venezuela. Celebramos tu vida hoy. Recibe este saludo de parte de tu hija Anaís y de tu yerno Luis Miguel, que te envían un abrazo lleno de amor, de admiración y agradecimiento a Dios por tu vida. Ellos dicen que tú eres una mujer de fe, constante, una fiel oyente de esta comunidad que ama la palabra de Dios. El Señor te siga fortaleciendo y guiando cada día. Feliz cumpleaños a mi querida Sally. Tú eres una valiente que has permanecido firme a pesar de todas las cosas que has vivido. Yo sé que tienes una fe que no se rinde. Te regalo Números, capítulo 6, versos 24 y 25. Feliz cumpleaños para mi querido Dylan Gael, que hoy cumple 8 añitos en República Dominicana. Dylan, que el Señor te bendiga, te llene de alegría, que tengas muchas sorpresas. La Biblia dice en el Salmo 127, verso 3, que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Eso eres tú para toda tu familia. Feliz cumpleaños para Jani Gutiérrez. Hoy celebramos tu vida y le pedimos a Dios que te bendiga con sabiduría en cada decisión. Y por último, feliz cumpleaños a Karen Gabriela Puentes Morales desde Subachoque, Cundinamarca. Hoy celebramos tus 21 años agradeciendo a Dios por tu vida y le pedimos a Dios que el amor de Él lo sientas hoy con mucha fuerza. Que tengas un lindo día y muchas bendiciones. Gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta acá. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Nos vemos. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.